Todo empezó el sábado por la mañana cuando vi un cinturón de hombre en el salpicadero de mi coche. Un cinturón que no era de Andrés. Uno de piel marrón claro, con la hebilla desgastada. Lo reconocí al instante, porque lo había visto antes, en una foto que no debía haber visto. Y no fue en su teléfono. Fue en el mío. En una carpeta compartida de Google Drive que Andrés y yo usamos para documentos de la casa. Allí apareció una imagen, por error, subida con prisa. Era una foto borrosa, hecha desde un ángulo bajo, como si alguien la hubiera tomado sin mirar. En ella, se veía una cama deshecha, una pierna con medias negras, y en una esquina del colchón, ese cinturón. Lo que me dejó helada no fue la imagen en sí. Fue la fecha. 3 días antes. A la misma hora que Andrés estaba, supuestamente, en una reunión con sus compañeros de trabajo en Segovia. Desde entonces no puedo dormir. Te estarás preguntando por qué una mujer casada, madre de una hija de 12 años, con una vida más o menos ordenada, decide hacer lo que hice después de aquello. No voy a justificarme. Solo te voy a contar lo que pasó. Porque, sí, fui una cobarde. En lugar de confrontarlo directamente, decidí vengarme a mi manera. Y ahí es donde entra Álvaro. Álvaro, el padre divorciado que viene a dejar a su hijo al mismo colegio que mi hija. Álvaro, con su barba de 3 días y su manera de mirarme como si supiera todo de mí sin haberme dicho ni hola. Álvaro, que me ofreció fuego un martes cualquiera y terminó encendiéndome por dentro de una forma que no sabía que aún podía sentir. No planeaba nada. Solo quería sentir algo que no fuera rabia, tristeza o miedo. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Una conversación, 2 cafés, una risa compartida en el coche, y de repente estás aparcando lejos de casa con las manos temblando y el corazón desbocado como si tuvieras 20 años otra vez. Andrés no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado cubriendo sus propias mentiras, imaginé. Así que yo también empecé a inventar las mías. No fue un plan elaborado. No soy una femme fatale de película. Solo era una mujer cansada, herida, y con muchas preguntas sin respuesta. Y Álvaro, fue la respuesta más fácil. Pensaba que iba a tener el control. Que sería un desahogo. Pero lo que vino después, ni en mis peores pesadillas lo habría imaginado. Porque Andrés sí lo descubrió. Pero no fue por una nota, ni un mensaje, ni una foto. Fue por algo muchísimo peor. No sé qué se me pasó por la cabeza ese día, pero acepté ir con Álvaro a hacer una compra para el cumpleaños de su hijo. Era sábado por la tarde y, según Andrés, él iba a quedarse en casa terminando unos informes urgentes del trabajo. La excusa perfecta. Le dije que iba a casa de Lucía a ayudarle con unos encargos para la comunión de su sobrino, y ni se inmutó. Asintió sin apartar los ojos del ordenador, dijo vale, que no se alargue mucho, y siguió tecleando. Álvaro me pasó a buscar a las 5. Cuando me subí a su coche me temblaban un poco las piernas, no por miedo, sino por ese nervio estúpido que te da cuando sabes que estás cruzando una línea. El trayecto fue corto, íbamos a una tienda de juguetes en Arroyo, y hablábamos de tonterías, de la mochila nueva del crío, del calor raro que estaba haciendo para ser octubre, y del maldito tráfico que no nos dejaba avanzar. Nada especial. Hasta que llegamos. Lo raro vino cuando estábamos ya saliendo del centro comercial. Álvaro entró un momento al baño, y yo me quedé sentada en una de las mesas de la cafetería, mirando el móvil. Y entonces, a unos 5 metros, lo vi. Andrés. De espaldas, pero era él. Reconocería esa chaqueta gris y esa forma de pararse a mirar escaparates en cualquier sitio. Estaba con una mujer. No una compañera de trabajo. Una mujer más joven, con vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero negra. Reían.
Ella le tocó el brazo y él le acarició la cintura. Así, sin vergüenza. No estaban escondidos. Caminaban como si fueran una pareja de toda la vida, y la sensación que me dio fue que no era la primera vez. Lo supe en ese instante. Aquella imagen valía más que cualquier explicación. Me quedé quieta. Ni siquiera sentí rabia al principio. Fue como si me quitaran el aire. Álvaro volvió, me dio la cara y me preguntó qué pasaba. Solo le dije, llévame a casa. No preguntó más. Durante el trayecto no dije ni una palabra. Pensaba en todo al mismo tiempo. En que Andrés estaba conmigo desde hacía 15 años. En que esa mujer tenía que haber estado viéndolo desde hacía tiempo. En que él había mentido, igual que yo, pero sin dar signos de culpa, sin siquiera preocuparse por disimular. Y mientras tanto, yo ahí, sentada en el coche de otro hombre, con la ropa todavía oliendo al perfume que me puse para él, pensando en lo sucio que estaba todo. Cuando llegamos a mi portal, Álvaro me preguntó si estaba bien. Le respondí que no, pero que necesitaba estar sola. Me besó la mano, como si no supiera qué hacer, y se fue. Subí al piso y Andrés no estaba. Eran casi las 8. Cogí una copa de vino, me senté en el sofá y estuve mirando el vacío durante al menos una hora. No sabía si llamarlo, si gritar, si salir a buscarlo. Pero no hice nada. No lloré. No sentí tristeza. Solo un enorme cansancio. Como si todas las mentiras acumuladas se hubieran convertido en un peso físico. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, escuché la llave girar. Andrés entró, con su maletín, con la misma chaqueta gris. Me saludó como si nada. ¿Has dormido bien? Lo miré y le respondí con un simple no. Se fue a la cocina y empezó a preparar café. Tenía la sangre tan fría que por un momento dudé si realmente había visto lo que vi. Me levanté, fui tras él, y le solté, ¿dónde estuviste ayer por la tarde? Se giró, me miró sorprendido, y respondió sin pensar, aquí, trabajando, te lo dije. Mentira. Ahí supe que iba a tener que romper algo, porque Andrés no lo iba a confesar por las buenas. Fui directa. Te vi en Arroyo. Con una chica. Tocándole la cintura, riéndote como si no tuvieras una hija, como si no llevaras una alianza en el dedo. Ahí sí que cambió la cara. Se quedó quieto, la cafetera silbando de fondo, y en vez de negarlo, bajó la cabeza. No dijo nada. No negó. Solo repitió, ¿y tú qué hacías allí? Esa fue su respuesta. No, lo siento. No, no es lo que parece. No. Me acusó de haberlo visto. Como si fuera yo la culpable. Respondí sin pensarlo, yo también tenía mis cosas que hacer, Andrés. Aunque al menos no me paseo con otro como si nada. Se calló. Luego dejó la taza sobre la encimera con cuidado, como si eso fuera más importante que lo que acababa de decir. La discusión duró más de una hora. Me gritó. Le grité. Dijo que la cosa con esa mujer no significaba nada, que era reciente, que yo hacía meses que estaba distante. Le dije que él no se había molestado ni en mirar si yo estaba bien. Que llevaba años ignorándome. Que habíamos pasado de ser una pareja a ser dos extraños que comparten piso. Y ahí soltó la frase que todavía me retumba. Pues sí, fui a verla, ¿y qué? Tú tampoco pareces muy ocupada en casa últimamente. Fue entonces cuando le confirmé lo que ya intuía. No estás en posición de juzgarme. Lo entendió. Oh, eso parecía. Se quedó callado, me miró con una mezcla de desprecio y tristeza, y dijo, estamos a la misma altura, entonces. Después de eso se encerró en la habitación.
Yo me quedé en el salón, con los brazos cruzados, temblando. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no así. No con tantas cosas atravesadas, no con esa frialdad. Esperaba una explosión, una escena dramática, pero lo que tuve fue una especie de guerra silenciosa donde los dos sabíamos que habíamos cruzado líneas y que nada iba a volver a ser igual. Él lo supo desde el momento en que no me preguntó con quién estaba yo. Y yo desde que me di cuenta de que ya no me importaba si él lo sabía o no. Ese día no comimos juntos, ni hablamos más. Por la noche, se fue. Sin decir a dónde. Y yo no pregunté. Me limité a poner una lavadora, limpiar los platos, y acostar a nuestra hija como si nada hubiera pasado. Me di cuenta de que la vida no se detiene por un matrimonio roto. Solo cambia de forma. La mañana siguiente fue una de esas que parecen eternas desde que te despiertas. Abrí los ojos y sentí ese peso incómodo en el pecho, no por tristeza sino por la certeza de que aquello no podía seguir así. Andrés no había vuelto a casa en toda la noche. A las 7:30 escuché la puerta del portal cerrarse de golpe y supe que estaba subiendo. No me moví del sofá, donde me había quedado dormida. Entró sin hacer ruido, quizá porque sabía que cualquier palabra podía convertirse en una chispa que lo encendiera todo. Dejó las llaves en la mesa del recibidor y pasó por delante de mí. Olía a colonia, no a alcohol, y tenía la misma ropa del día anterior, pero con el cuello arrugado y la cara cansada. Se detuvo un segundo antes de llegar al pasillo y me miró de reojo, sin girarse del todo. No dijo buenos días, ni hizo un intento de suavizar nada. Lo único que soltó fue, habrá que hablar. Respondí con un simple sí, cuando despierte la niña nos vamos los dos al salón. No hacía falta más. Cuando nuestra hija se fue al colegio, nos quedamos solos y cerré la puerta del salón como si eso pudiera darnos un perímetro neutral. Andrés se sentó en una esquina del sofá y yo en la contraria. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido de los coches pasando por la avenida. Fue él quien empezó, quizá porque sabía que no podía estirar ese silencio demasiado. Quiero que me digas la verdad, dijo con una voz más grave de lo habitual. ¿Estás con alguien? La forma directa en la que lo soltó me molestó más de lo esperado. No porque me pillara desprevenida, sino porque sonaba a una pregunta que no buscaba entender nada, solo medir hasta qué punto podía enfadarse. Lo miré fijamente y no bajé la vista en ningún momento. No estoy con nadie en el sentido que estás pensando, pero sí he quedado con alguien. Sí he llegado a cruzar límites. Y sí, lo hice después de ver lo que tú estabas haciendo. Esa frase no la pensé demasiado y salió casi como un disparo. Andrés se levantó en seco y empezó a caminar por el salón. No gritó, pero la tensión se notaba en su forma de moverse. Así que admites que has estado con otro, dijo, intentando mantener el control. Quiero saber desde cuándo y con quién. Le respondí que no iba a darle detalles porque sería humillante para los dos, y que tampoco pretendía justificar lo que hice. Él soltó una carcajada corta y amarga. Humillante ya es todo esto, Carmen. No hace falta que lo maquilles. Has estado con otro mientras yo intentaba arreglar el desastre que tenemos desde hace meses. Esa frase me encendió. No estabas arreglando nada, Andrés. Llevaba semanas viéndote con esa mujer. Te vi. No intentes convertir la situación en algo que no es. Él se giró y se apoyó contra la mesa del comedor, cruzándose de brazos. Te lo voy a explicar una vez porque no pienso repetirlo. Esa chica es una compañera de trabajo que ha pasado por un divorcio complicado y se apoyaba mucho en mí. Sí, pasamos la tarde juntos y sí, nos tocamos, pero no es lo que crees. Fue un impulso, algo que no debería haber pasado y que no volverá a repetirse. Me reí con incredulidad porque la escena que presencié no cuadraba con esa historia. No deberías haberla tocado,
No deberías haber mentido y no deberías decir que no es lo que creo. Era exactamente lo que parecía. No estabais tomando un café después del trabajo, estabais comportándoos como si fuerais pareja. Si eso no es una traición, tú me dirás qué es. Andrés se pasó la mano por la cara, visiblemente agotado. Estoy intentando ser honesto, Carmen. Si me hubieras dicho que te sentías sola o ignorada, habríamos buscado una forma de solucionarlo. Esa frase me dolió porque llevaba meses intentando hablar con él, y siempre encontraba una excusa para evitar cualquier conversación incómoda. Intenté hablar contigo muchas veces y nunca quisiste escuchar. Siempre estabas cansado, o estresado, o tenías prisa. No puedes pedirme que ahora actúe como si no hubiera señales desde hace años. Él negó con la cabeza y se acercó un poco más, aunque mantuvo cierta distancia física. Tampoco puedes usar eso para justificar que te hayas ido con otro. Dímelo claro, ¿te acostaste con ese hombre? Me quedé en silencio unos segundos, no porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que lo que dijera iba a definir lo que venía después. No, dije al final. Pero podría haber pasado, y sé que eso te duele igual. Andrés bajó la mirada y la apoyó en el suelo, como si necesitara procesar cada palabra. Quiero saber quién es, exigió. No vas a usarlo como arma contra él, respondí. Andrés levantó la vista tan rápido que casi me sobresaltó. No quiero usar nada contra él. Quiero saber con quién ha estado mi mujer, nada más. Le expliqué que eso no iba a cambiar lo que había ocurrido y que prefería no dar nombres. Andrés se dejó caer en el sofá de golpe, como si le hubieran quitado fuerza de repente. Lo que vino después fue aún más incómodo. Andrés empezó a hablar sin mirarme, como si hablara solo. No sé en qué momento nos perdimos. No sé si fue cuando empezaste a trabajar tantas horas, o cuando yo me metí en cosas del trabajo que me absorbieron demasiado, o cuando dejamos de hacer planes que no fueran obligaciones. Era la primera vez en mucho tiempo que lo escuchaba hablar desde un lugar sincero y no desde la defensividad. No es que no te quisiera, Carmen. Y no quiero que esto suene excusa. Solo, no sé cómo llegamos aquí. Me acerqué un poco, aunque mantuve la prudencia, porque la conversación podía volver a torcerse en cualquier momento. No llegamos aquí por una sola cosa. Fueron demasiadas pequeñas señales que no queríamos ver. Tú dejaste de mirar hacia mí y yo dejé de insistir. Tú encontraste una salida fácil y yo otra más fácil todavía. Y ahora estamos así, con una hija a la que no podemos mentirle si esto se rompe del todo. Andrés levantó la vista. No quiero que esto se rompa del todo. Esa frase me pilló por sorpresa porque no sabía qué quería realmente. No podemos volver a lo de antes, Andrés. Ni aunque los dos lo intentáramos. Hay demasiadas cosas entre nosotros. Demasiadas mentiras acumuladas y demasiadas dudas. Él asintió, aunque parecía hacerlo por inercia. Entonces, ¿qué propones? Me tomó un segundo responder. Primero, ser claros. Yo voy a decirte exactamente lo que pasó con ese hombre, pero tú también vas a contarme la verdad sobre esa mujer. Necesito saber si ha sido una vez o si llevabais tiempo. Y después, necesitaremos espacio. No podemos seguir viviendo juntos como si nada. Andrés respiró hondo y se quedó mirando la ventana. Si te digo la verdad completa, no sé si vas a querer mirarme a la cara después. Me quedé quieta y esperé. Quería oírlo. Necesitaba oírlo. Finalmente habló. No fue una tarde. Llevamos viéndonos desde antes del verano. Esa confirmación fue como un golpe seco, pero me obligué a mantenerme firme. Bien. Ya lo sé. Ahora me toca a mí. Y ahí empezó todo. Lo que vino después de aquella conversación no fue inmediato, pero sí fue calculado.
Durante un par de días Andrés se mantuvo extraño, casi silencioso, aunque no era el silencio habitual de nuestras discusiones anteriores, sino uno mucho más templado, y eso me hizo bajar la guardia. Yo seguía viviendo con la tensión constante de saber que aquello no estaba cerrado, que faltaba algo, que Andrés estaba pensando demasiado y que ese tipo de calma siempre viene antes de un movimiento que no sabes hacia dónde va. Él se comportó de manera correcta en apariencia, colaborando con las rutinas de la casa y preguntando por nuestra hija como si nada estuviera pasando, pero había en su forma de responder una precisión tan mecánica que me hacía sospechar que no estaba simplemente procesando las cosas. Estaba preparando algo. El jueves por la tarde me pidió que habláramos sin interrupciones. Nuestra hija estaba en clase de música, así que nos quedamos solos en el salón. Andrés no se sentó, lo cual ya me indicaba que la conversación iba a tener peso. Me dijo que había estado pensando en lo que habíamos hablado sobre la sinceridad y sobre la necesidad de espacio, y que había llegado a una conclusión. No podemos seguir así, empezó, con un tono que sonaba tan racional que incluso me dio algo de tranquilidad durante unos segundos. Este ambiente no es sano ni para nosotros ni para la niña. Sigo queriendo arreglar esto, pero no puedo hacerlo mientras tengamos a un tercero rondando tus pensamientos y mientras tú sigas dudando de mis intenciones. Yo quería protestar porque aquel comentario venía cargado de insinuaciones, pero me contuve porque sabía que si lo interrumpía el tono iba a empeorar. He tomado una decisión, continuó, y antes de que reacciones quiero que sepas que lo hago después de pensarlo bien. Me quedé esperando. No me dio tiempo a respirarlo porque sacó un sobre del bolsillo trasero de su pantalón y lo dejó sobre la mesa del salón. Esto es un acuerdo temporal de separación de espacios dentro de la vivienda. Lo he consultado con un abogado esta mañana. ¿Lo dije claro? ¿Qué abogado? Andrés no titubeó. Uno del despacho donde trabaja el primo de mi cuñado. Me ha explicado cómo hacer esto sin alterar la custodia de la niña y sin que parezca una ruptura definitiva. No quiero ir a los extremos todavía, pero necesito que entiendas que no voy a vivir mirando hacia otro lado mientras tú decides qué quieres hacer con tu vida personal. Abrí el sobre y leí el documento. Era completamente real. Había cláusulas sobre separación de dormitorios, sobre responsabilidades dentro de la casa, sobre turnos de uso de los espacios comunes y, sobre todo, una que me dejó helada. Cláusula 5. Durante este periodo, queda expresamente prohibido a ambas partes introducir en el domicilio común a cualquier persona ajena a la unidad familiar con la que exista o haya existido implicación afectiva o física. Lo miré fijamente. ¿A qué viene esta cláusula? Andrés no necesitó pensar la respuesta. Porque sé quién es él. Me quedé inmóvil. Tú dijiste que no querías saber el nombre, le recordé. Él sonrió con una seguridad que hasta ese momento no le había visto. Y tú te lo creíste. No necesito que me lo digas. Ya lo averigüé. Sentí un vuelco en el estómago porque la única manera de que lo hubiera averiguado era que hubiese seguido mis movimientos. ¿Has estado siguiéndome? Andrés negó lentamente, sin apartar los ojos de mí. No, no te he seguido yo. Pero sé perfectamente quién te recogió aquel día en el coche cuando tú dijiste que estabas en casa de Lucía. Lo sé porque el padre de una de las amigas de nuestra hija vio cómo te subías al coche de un hombre que no era un familiar y me lo comentó al verme en el colegio. Me preguntó si había cambiado de coche. Le dije que no. Fue entonces cuando me describió al tipo, la matrícula y lo que tú llevabas puesto. Yo intenté decir que aquello no significaba nada, pero él seguía hablando encima. También he visto sus fotos en redes sociales. No hace falta mucho para atar cabos. Sé su nombre y sé dónde vive. No pienses que estoy amenazando, no voy a ir a buscarlo, pero tampoco voy a permitir que conviertas nuestra casa en un lugar al que puedas traer tus aventuras. Esa última frase sonó tan humillante que me ardieron las mejillas. Intenté defenderme,
Explicarle que jamás habría traído a Álvaro a la casa y que él estaba retorciendo todo para ponerlo a su favor, pero Andrés estaba en un modo completamente diferente al de los días anteriores. Ya no buscaba entender. Estaba ejecutando. No estoy retorciendo nada, insistió, solo estoy poniendo límites porque tú ya no los pusiste. Y para que veas que no estoy hablando desde los celos ni desde el enfado, también he hablado con mi jefa esta mañana. He pedido un cambio de horario y me lo han concedido. A partir de lunes trabajaré solo por las mañanas y teletrabajaré por las tardes. Prefiero estar en casa para evitar que la niña se encuentre cosas que no debería ver. Estuve a punto de explotar. ¿Insinúas que voy a traer a alguien aquí mientras ella está en casa? Andrés respondió sin elevar la voz. No lo insinuó. Lo evito. Esa frase me perforó. Intenté decirle que nunca haría algo así, pero estaba demasiado enfadada para encontrar las palabras correctas. Andrés se sentó finalmente, como si ya hubiera cumplido con la parte más complicada del discurso, y entonces añadió algo que no esperaba. Y hay otra cosa. He hablado con tu hermana esta mañana. Le he contado lo básico, sin detalles, solo que estamos pasando por un mal momento y que preferiría que nuestra hija pase 2 o 3 tardes a la semana con ella para que no esté aquí mientras nosotros resolvemos esto. No quiero que viva en tensión. Ella se ha ofrecido encantada. La sensación de golpe no era simbólica, era auténtica. ¿Por qué has involucrado a mi hermana? Andrés me miró con esa manera suya de mostrarse práctico. Porque yo no voy a pedirle a tu madre que se ocupe de nuestra hija en este momento, no quiero que empiece a juzgar ni a meter enredos. Tu hermana es la única persona que puede hacerlo sin añadir más ruido. Quería gritarle que había traspasado una línea, que no tenía derecho a exponer nuestra vida así, pero él continuó. Y ya que estamos siendo sinceros, te aviso de algo más. He recopilado todas las facturas del último año, las transferencias, los gastos conjuntos y los privados, y he hecho un informe para dejar todo claro por si necesitamos una separación formal más adelante. Lo he hecho para que no te pille por sorpresa. No estoy atacándote económicamente, simplemente quiero que las cosas estén ordenadas. No pienso dejar que esto se convierta en una guerra sucia. Me quedé sin palabras. No por miedo, sino por la precisión con la que había organizado cada paso. Andrés nunca se había movido tan rápido en ninguna decisión importante de nuestra vida, y ahora lo hacía con la frialdad de alguien que llevaba semanas imaginando este escenario. Le pregunté si de verdad pensaba que esto era la solución. No, respondió, pero sí es el principio de algo que puede dejar de hacer daño. No quiero destruir todo lo que tenemos, pero tampoco estoy dispuesto a seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Tú dijiste que querías claridad. Aquí la tienes. Lo miré largo rato, intentando averiguar si aquello era venganza o simplemente una reorganización brutal de nuestra vida. Al final entendí que eran las dos cosas. Andrés había decidido castigarme sin gritar, sin amenazas, sin insultos, pero con medidas que afectaban directamente a mi día a día, a mis rutinas, a mi privacidad y a mis relaciones familiares. No rompió cosas, no me dijo barbaridades, no golpeó la mesa. Su venganza fue meticulosa, silenciosa y completamente legal, que es lo que más me desconcertó. No se rebajó a lo que yo quizá esperaba. Me colocó en un escenario donde yo ya no tenía margen de maniobra. Firmaré el documento, dije finalmente, porque no podía permitirme parecer más débil. Andrés asintió como si lo hubiera previsto desde el principio. Bien. Lo firmamos los dos esta tarde y mañana pasamos por la gestoría para registrarlo. Y después de eso, cada uno tendrá su propio espacio hasta que sepamos qué hacer con lo que queda. Fue la conversación más dura de nuestra vida. Y aún así supe que lo peor estaba por venir. Durante los días siguientes, el silencio fue absoluto. No discutimos,
No nos reprochamos nada más, no hubo gritos, pero tampoco ninguna palabra que no fuera estrictamente funcional. Todo lo relacionado con nuestra hija se decía en frases prácticas y sin contacto visual. La casa se convirtió en una oficina con turnos de uso. El acuerdo de separación interna funcionaba al pie de la letra. Dormíamos en habitaciones diferentes, usábamos el salón en horarios separados, y evitábamos cualquier tipo de cruce más allá del mínimo necesario. Al principio me pareció un castigo disfrazado de solución, pero luego entendí que Andrés no lo hacía por venganza, al menos no únicamente, sino porque necesitaba aislarse de mí para no volver a caer en discusiones vacías. Y yo, en parte, lo agradecía. El ambiente era tan tenso que cualquier frase mal dicha podría haber detonado una pelea inútil. Pero lo que más me afectó no fue la frialdad ni la distancia, sino que Andrés no se descontroló. Yo estaba preparada para que explotara, para que dijera cosas crueles, para que rompiera cosas o para que me echara en cara cada palabra que habíamos dicho en los últimos 15 años. Pero no. Andrés decidió reaccionar con un autocontrol que me descolocó completamente. Su forma de gestionarlo todo me dejó sin armas. No podía acusarlo de nada porque él no estaba cometiendo ninguna injusticia visible. Y eso, de alguna manera, era peor que si me hubiera insultado o gritado. Yo podía justificar mi conducta si él se descontrolaba. Pero no lo hizo. Solo me colocó frente a mis propios actos, sin levantar la voz. Una tarde, después de dejar a nuestra hija en casa de mi hermana, decidí que ya no podía seguir así. El acuerdo estaba funcionando, sí, pero yo sentía que había una conversación pendiente. Una que ya no podía postergar más. Le toqué la puerta de su cuarto y me abrió sin preguntar. Estaba en pijama, sentado frente al ordenador, con la mirada algo apagada. ¿Podemos hablar? Me hizo un gesto para que pasara. Cerré la puerta detrás de mí, no por privacidad sino por necesidad de aislar el momento. Me senté en la silla del escritorio, enfrente de él, y empecé sin rodeos. No quiero que esto termine con un documento y unas reglas. No después de tanto tiempo. Necesito saber qué vamos a hacer con esto. Andrés me miró sin expresión. No sé qué quieres que te diga, Carmen. Ya sabes lo que pienso. No quiero un divorcio, pero tampoco puedo volver a lo de antes. Y sinceramente, ahora mismo no estoy seguro de nada. Le pregunté si seguía sintiendo algo por mí, aunque fuera rabia. Se tomó su tiempo para responder. Rabia no. Decepción, sí. Me cuesta mirarte como antes. No por lo que hiciste, sino por cómo lo gestionaste. No me duele que sintieras cosas por otro, me duele que me hayas ocultado tanto durante tanto tiempo. Me hace pensar que he vivido con alguien que no me conoce ni me quiere como yo pensaba. Esas palabras no fueron dichas con odio, pero dolieron como si lo fueran. Le dije que yo también me había sentido invisible durante mucho tiempo, que no lo excusaba, pero que no me había despertado un día deseando romper mi familia. Andrés asintió, sin sarcasmo. No dudo que te sintieras sola. Yo también lo estaba. Pero no reaccionamos igual. Le pregunté si me creía cuando le dije que no llegué a acostarme con Álvaro. Tardó unos segundos en contestar. Quiero creerte, pero no estoy seguro de si lo hago porque confío en ti o porque necesito agarrarme a algo que no me haga sentir más ridículo. Le aseguré que era cierto, que no pasó, y que no lo decía por justificarme, sino porque no quería seguir guardando mentiras entre nosotros. Andrés soltó una risa amarga. Aunque hubiera pasado, ya no cambiaría nada. Lo que me mata no es lo físico. Es que me di cuenta de que llevabas meses yendo a otro lugar emocionalmente. Que estabas fuera antes de estarlo físicamente. Yo estaba sentada sin saber bien qué decir. No podía contradecirlo. No podía defender lo indefendible.
Así que le pregunté qué quería hacer a partir de ahora. Si pensaba seguir en la casa. Si pensaba pedir el divorcio. Si pensaba intentar reconstruir algo. Él se encogió de hombros. No tengo respuestas claras. Solo sé que no quiero que nuestra hija crezca creyendo que esto es una familia sana. Y al mismo tiempo, no quiero sacarla de su entorno, ni hacerle daño innecesario. Me estoy moviendo con pies de plomo porque no quiero hacer una tontería que luego nos cueste a todos. Yo le dije que lo entendía, que yo también necesitaba tiempo, pero que no podía seguir conviviendo eternamente en un espacio dividido. Tendremos que decidir algo pronto, insistí. Andrés asintió. Lo sé. Pero aún no. No ahora. Quiero ir a terapia. Yo solo. No de pareja. Quiero entender si esto se puede salvar o si estoy intentando arreglar algo que ya está muerto. Le respondí que me parecía bien, y que yo también iría. No por quedar bien, sino porque de verdad no sabía qué quería. En ese momento hubo un silencio largo. Yo lo miré a los ojos y le pregunté si me odiaba. Andrés bajó la vista y dijo algo que no me esperaba. No te odio. Pero ya no te reconozco. Y lo peor es que creo que tú tampoco me reconoces a mí. No supe cómo contestar a eso. Lo único que se me ocurrió fue decirle que no sabía cómo recuperar lo que habíamos perdido. Andrés me miró otra vez. Yo tampoco. Pero lo voy a intentar. Una vez. No más. Si después de eso sigo sintiendo lo mismo, entonces te pediré el divorcio. Pero necesito hacer ese intento. Por mí. No por ti. No por la niña. Por mí. Asentí. No tenía nada más que decir. Me levanté, abrí la puerta, y antes de salir le dije que agradecía que al menos estuviéramos hablando así, sin odio. Él solo asintió. Me fui a mi cuarto sin llorar, sin rabia, sin culpa, pero con una sensación extraña de final anticipado. Como si ya supiera que lo que estaba por venir no iba a ser una reconciliación, sino una despedida más lenta, más civilizada, pero igual de definitiva. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación. Ninguno de los dos rompió el acuerdo de silencio, y aunque vivíamos bajo el mismo techo, era evidente que lo hacíamos con objetivos distintos. Andrés se metió de lleno en la rutina de sus sesiones de terapia, hablaba lo justo, no se mostraba ni hostil ni cercano, simplemente cumplía con su papel de padre, de compañero de piso, y en cierto modo, de persona decente que intenta mantener un equilibrio dentro de una situación absurda. Yo seguía mis días sin grandes cambios. Llevaba a nuestra hija al colegio, trabajaba en la tienda, y regresaba siempre con esa mezcla de tensión y resignación que se instala cuando sabes que algo se está acabando pero aún no ha caído del todo. Había momentos en los que pensaba que podríamos recuperarnos, otros en los que me parecía una locura esa idea, y muchos en los que no sabía ni qué deseaba. Una tarde, cuando ya nadie hablaba del tema en casa, Andrés me pidió que lo acompañara a una cafetería cerca del centro. Me sorprendió porque desde que firmamos aquel acuerdo, las únicas veces que hablábamos cara a cara era dentro del piso. Acepté sin preguntar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, cada uno con su café delante, y hubo un silencio largo. Él fue el primero en romperlo. Ya he terminado la primera etapa de terapia. El psicólogo dice que ahora toca tomar decisiones. Le pregunté si había llegado a alguna conclusión. Sí, respondió, y no es una decisión emocional, ni una que haya tomado a la ligera. Es simplemente lo que creo que es lo más lógico, lo más sano y lo más justo. Yo sabía lo que venía. Lo vi en su forma de apoyar las manos sobre la mesa, en su manera de no evitar el contacto visual pero tampoco buscarlo. Quiero el divorcio, dijo, sin subir la voz ni añadir dramatismo. Solo eso. Me quedé mirándolo, y aunque no era una sorpresa,
igual sentí un vacío por dentro. Está bien, dije, porque no tenía sentido pelear con eso. Andrés se relajó un poco. No quiero peleas, ni juicios, ni guerra por la custodia, ni discusiones por lo económico. Ya tengo todo preparado para que sea rápido y limpio. La custodia compartida será equitativa y quiero que tú te quedes en la casa por el momento, hasta que se venda o decidas mudarte. No voy a forzarte a nada. Le pregunté si pensaba mudarse pronto. Me respondió que ya tenía una pequeña vivienda reservada, no muy lejos, para seguir cerca de nuestra hija y que la transición no fuera demasiado brusca. Me explicó que había hablado con un abogado para redactar el convenio, y que me lo enviaría para que lo revisara con calma, sin prisas ni presiones. Yo asentí. Era demasiado lo que estaba pasando para entrar en detalles en ese momento. Pero necesitaba decirle algo. Gracias por no hacer esto más difícil. Andrés se quedó en silencio, pero su expresión cambió ligeramente, como si no esperara ese agradecimiento. Podría haber sido distinto, dijo, pero al final creo que los dos hemos hecho suficiente daño como para seguir estirando algo que ya no se sostiene. No quiero ser una versión mediocre de padre, ni vivir con rencores silenciosos. No me gustas como compañera sentimental ahora, pero te sigo respetando como madre. Y eso me basta. Le pregunté si le dolía tomar esta decisión. Tardó en responder. Sí, pero no por lo que termina, sino por todo lo que no supimos hacer antes. Me duele pensar que tal vez pudimos arreglarlo mucho antes de que esto se descontrolara. Me duele haber llegado al punto de dejar de confiar. Pero lo que más me duele es haber seguido conviviendo contigo sabiendo que todo lo que compartíamos ya no significaba nada. Le dije que yo también sentía lo mismo, que si tuviera la posibilidad de volver atrás, haría muchas cosas de forma distinta, que quizá habría hablado más, insistido más, o simplemente me habría ido antes de fallar. No quiero que esto se convierta en una sesión de culpas, respondió. Yo también fallé. No supe escuchar, me escondí en la rutina, y me fui enfriando sin decirlo. Nadie tiene más culpa que el otro. Solo tenemos el resultado. Terminamos el café sin añadir mucho más. Nos levantamos, pagamos por separado, y salimos a la calle. Me acompañó hasta la parada del autobús, y ahí, antes de separarnos, me dijo algo que no esperaba. Si alguna vez sientes que necesitas hablar como personas normales, sin mirar hacia atrás, solo por salud mental o por compartir algo de nuestra hija, puedes llamarme. No voy a cerrar la puerta a eso. No quiero convertirnos en enemigos. Lo vi alejarse y supe que eso había sido lo más cercano a un cierre decente que íbamos a tener. No hubo promesas falsas, ni esperanzas vagas, ni insultos, ni lágrimas públicas. Solo dos personas que habían agotado todo lo que podían intentar y que ahora aceptaban que el daño era irreversible. Volví a casa esa noche y me encerré en mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin contenerme. No por rabia ni por tristeza extrema. Lloré por el final de una etapa, por los años que ya no volverán, por la versión de mí que creía que tenía todo bajo control y por la realidad que me había explotado en la cara sin que pudiera frenarla. Los días siguientes fueron tranquilos en la superficie. Nuestra hija no sabía aún lo que iba a pasar, pero lo intuía. Yo hablé con ella primero, con calma, explicándole que íbamos a cambiar algunas cosas en casa, que su padre iba a mudarse, pero que seguiría viéndolo igual. No lloró, pero bajó la cabeza y no dijo nada. Luego habló con él, y ahí sí se quebró un poco. Esa conversación la oí desde la cocina, y fue dura, pero Andrés supo contenerla. Después, los tres cenamos juntos por última vez como familia. La semana siguiente Andrés se mudó. No hizo teatro ni ceremonias. Cargó su coche con algunas cajas, se despidió de su hija con un abrazo largo, y me dijo simplemente nos vemos. Cerró la puerta sin mirar atrás.
Me quedé en el pasillo un buen rato, como si esperara que volviera, aunque sabía que no lo haría. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido. Ahora ha pasado un mes desde aquel día. Vivo con una rutina más tranquila, aunque vacía en algunos tramos. Nuestra hija se ha adaptado bastante bien, hace preguntas de vez en cuando, pero en general acepta la nueva dinámica con una madurez que me desarma. Yo sigo trabajando, salgo poco, y no he vuelto a hablar con Álvaro. No porque no quiera, sino porque ya no tiene sentido. Aquello fue parte de un momento, una fuga, no algo que se pueda arrastrar hacia una nueva etapa. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que el silencio mata más que los gritos, que la rutina puede volverse un enemigo cuando se convierte en excusa, que traicionar no siempre empieza en una cama, y que a veces una pareja no muere por una gran pelea, sino por 1000 detalles que se acumulan sin que nadie los atienda. También aprendí que no soy tan fuerte como creía, ni tan valiente, ni tan buena persona, pero que eso no me convierte en un monstruo. Solo en alguien que se equivocó, que intentó arreglarse a su manera y que perdió más de lo que esperaba. No sé qué viene ahora. No tengo grandes planes. Solo quiero aprender a estar bien conmigo misma sin necesitar que nadie me dé sentido. Quizás un día vuelva a querer a alguien, quizás no. Pero lo único que sé es que si eso pasa, no repetiré lo que hice aquí. No porque me haya costado un matrimonio, sino porque no quiero volver a decepcionarme a ese nivel. Lo que se rompe, a veces, no se puede volver a montar. Y ahora, por fin, lo entiendo. Y eso, aunque duela, también es un comienzo.